esta mesa es sobre feminismos de género en la España de hoy. Y bueno, supongo que una de las razones por las que estamos haciendo esta mesa es porque el término feminismo ya no es solamente una cuestión polémica, sino que es algo absolutamente enraizado en la vida cotidiana de las personas. En el manual de resistencia contra política de Luis Martín Arias, que está aquí, él precisamente expone que hoy en día se está viviendo la política de una forma enfermiza porque está llegando hasta literalmente lo que ingerimos. Cualquier cosa está cubierta de política. Entonces, claro, el feminismo, que es lo que está cubriendo constantemente las mentes de todos por leyes que se pretenden hacer o que se han hecho, por determinados calificativos que se le hacen a los hombres por ser hombres, a las mujeres por ser mujeres, pues evidentemente provoca confrontación. Así que por eso estamos aquí, para ver a dónde llegamos, en qué término común coincidimos todos en la cuestión del feminismo. Estarán hablando Julio Valdeón, periodista de La Razón. Estarán hablando también Lorena Maldonado, que es periodista también, del Confidencial y El Español. Y Tío Blanco Hetero, que hace divulgación feminista en YouTube. Bueno, a ver, oye, tío, que él no se autodefina de esa manera o que mucha gente no le considere como tal, es una cuestión, pero él ha leído a las feministas de todas las olas, así que eso no se lo puede quitar nadie. Bueno, si te parece, comenzamos por ti, Julio. Estupendo. Pues muchísimas gracias y, bueno, agradecer la invitación para participar en este curso que, para mí, tiene como objeto de debate uno de los asuntos esenciales españoles en este momento, que es, lógicamente, la reivindicación del legado político y cultural de ese momento áureo de la historia española, que es la transición política, la transición que trajo pues la mejor época de nuestra historia, los últimos 500 años de historia. A mí me parece algo sin discusión. Para centrarme y ir concretamente al asunto que nos convoca, al feminismo de género, yo quería hacer un par de anotaciones. El otro día hemos escuchado a la vicepresidente, que es un personaje especializado en realizar declaraciones, bueno, discutibles, cuando menos. Hablaban de feminismo y dijo algo así como, no, bonita, el feminismo es nuestro, nosotras, las mujeres que pertenecemos, digamos, a una corriente ideológica determinada, en este caso la izquierda y el socialismo, nos hemos currado el feminismo y, bueno, hablaba con un sentido de la propiedad. Pero hace apenas 10 años, la que fue alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lo tengo aquí, firmó una carta en el año 2006, hace 13 años, junto a varias juezas como Empar Pineda y María Sanauja, y feministas como Justa Montero, o diputadas como Paloma Uría o Uxue Barco. Firmó un manifiesto titulado Un feminismo que también existe. Y en este manifiesto, que hoy posiblemente provocaría que fuesen llevadas a la hoguera y que no es de hace 100 años, es de hace 13 años, Manuela Carmena y otras, entre ellas varias diputadas del Partido Socialista, escriben que hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la ley contra la violencia de género de los que nos sentimos absolutamente ajenas. Entre ellos, la idea del impulso masculino de dominio como único factor desencadenante de la violencia contra las mujeres. Y abunda Manuela Carmena diciendo, necesitamos contemplar otros factores, como la estructura familiar, el núcleo de privacidad escasamente permeable que amortigua o genera todo tipo de tensiones, el papel de la educación religiosa y su mensaje de matrimonio sacramento, el concepto del amor por el que todo se sacrifica, las escasas habilidades para la resolución de los conflictos, el alcoholismo, las toxicomanías, todas estas cuestiones importantes, tan importantes para una verdadera prevención del maltrato, que quedan difuminadas si se insiste en el género como única causa. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en los últimos 13 años para que un discurso, a mi entender, tan sensato y razonable, haya pasado casi a la clandestinidad? Pues lo que ha sucedido es el auge de un llamado feminismo radical, que no es tal, porque yo, por ejemplo, puedo definirme sin problemas como feminista radical. Este feminismo es más bien un feminismo cultural, es un feminismo de la pureza, es un feminismo
Es un feminismo, por un lado, posmoderno, que está enfrentado con la razón, por supuesto, que observa con gran desconfianza las aportaciones de la ciencia, de la biología, de la genética, en fin, que observa con desconfianza la ciencia. Es un feminismo anti-ilustrado en ese sentido y antihumanista, y es un feminismo que tiene su génesis en los campos universitarios estadounidenses en los años 70, donde llega toda la cacharrería intelectual francesa, postestructuralista. Lacan y compañía se hacen fuertes allí, y una de las, digamos, de las cosas que suscita el triunfo de este tipo de pensamiento es efectivamente que este tipo de feminismo se haga fuerte. Se hace fuerte de una manera muy curiosa. Carece de prestigio académico incluso hoy. En las principales revistas científicas hoy en día no encontrarán prácticamente ninguna aportación de estas referentes de este feminismo intelectuales. Sin embargo, goza de gran prestigio político y periodístico, es decir, siendo como es algo absolutamente marginal en la academia, porque sigue sin tener ningún tipo de consideración, sin embargo, ha logrado coaptar los centros de decisión políticos hasta tal punto de que en España se redacta una ley integral contra la violencia de género, seguramente, bueno, sin duda, con las mejores intenciones, pero que bebe de algunas cuestiones o de algunos, digamos, argumentos de este tipo de feminismo que son francamente cuestionables. Por no hablar ya de estas manifestaciones de estos últimos años del 8M, con esos manifiestos deplorables y absolutamente, bueno, en fin, absurdos, que sin embargo han puesto a toda la sociedad detrás de la pancarta. Yo creo que en parte porque la gente no se leyó los manifiestos o no acierta a entender de dónde vienen y a dónde van. Pero sobre todo esto hay asuntos o trasfondos más importantes incluso, porque lo que estamos viviendo es un ataque a las libertades. Lo que estamos viviendo es una sucesión de caza de brujas, vivimos casi en una caza de brujas permanente que encima parece que gozan de gran prestigio. Hay un ataque a la presunción de inocencia, que es una de las grandes conquistas civilizadoras que viene de la Revolución Francesa y del triunfo de los ideales de la Revolución Francesa. Hay un ataque a la presunción de inocencia, pero cuando digo esto no lo digo de manera retórica, es que tengo aquí unas declaraciones de Soledad Murillo de la Vega, profesora, y que fue, digamos, secretaria de Políticas de Igualdad con el primer gobierno de Zapatero y uno de los principales referentes intelectuales en la elaboración de las leyes de violencia de género. Y Soledad Murillo, en un momento dado, entrevistada hace unos años por un periodista, declara, a ver dónde lo tengo, le dice el periodista: se ha dicho que esta norma rompe la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Y contesta a ella: cuando un hombre amenaza a una mujer, ésta tiene miedo, te lo dicen los terapeutas. El miedo es un medio de control eficaz. Cuando hicimos la ley se nos planteaba el dilema entre la presunción de inocencia y el derecho a la vida y optamos por salvar vidas. Esta dicotomía primero, es una falacia, es decir, la protección del derecho a la vida no puede estar en contraposición a la defensa firme y rotunda de la presunción de inocencia, que es en la que se basa el sistema jurídico, si queremos escapar de los derechos penales de autor, que es lo que distingue precisamente a todas las tiranías y a todos los regímenes totalitarios. Pero es que esta reflexión, esta disculpa de que el fin, digamos, finalmente justifique los medios, podría aplicarse a casi cualquier cosa. Podríamos haberlo aplicado, por ejemplo, en los tiempos trágicos y terribles en los que en España se moría por las ideas políticas, en los tiempos del terrorismo nacionalista vasco. Pero afortunadamente el país tuvo la sensatez y la cordura de no tomar atajos anticonstitucionales que hubieran acabado atacando y minando las libertades de todos. Finalmente, hay una perversión semántica, es decir, yo creo que cuando los principios son buenos, pero la nomenclatura que usamos es vaga y vaporosa, y en este sentido el feminismo de nuevo cuño que se dice radical, y que insisto, no lo es, cuando utiliza las palabras de la manera que las utiliza, no solo atenta, digamos, contra principios como los que hemos hablado, sino que además embarra el debate e imposibilita que lleguemos a ningún punto.
porque al final no sabemos ni de lo que estamos hablando. No solo eso, sino que además utiliza un recurso típicamente posmoderno, que es el recurso, como explicaba admirablemente Arcadi, de la sentimentalidad. Es que estos son mis sentimientos, si usted discute mis ideas, está atacando mis sentimientos. No, usted perdone, yo a usted no le estoy atacando, estoy completamente en contra de los ataques ad hominem, pero si queremos mejorar de alguna manera socialmente y si queremos llegar a consensos que avancen hacia un horizonte, digamos, de más justicia, etcétera, necesitamos reflexionar y discutir y, sobre todo, necesitamos que las ideas sean falsables y que podamos ponerlas sobre la mesa y podamos diseccionarlas. Disculpa un momentín, Julio. Como este curso es sobre las cuestiones de la transición, en relación a lo que dices, me gustaría preguntarte ¿qué crees que ha pasado para que el espíritu conciliador de la transición de pronto se haya evaporado de esta manera y se haya llegado a todo lo que estás exponiendo? Sí, bueno, es que yo creo que va un poco de la mano, es decir, esta enmienda a la totalidad que se ha hecho desde formaciones obviamente populistas al espíritu de la transición, por utilizar unos términos un poco casi místicos, porque bueno, el espíritu, pero bueno, sí, que enmienda, digamos, por ejemplo, o que ataca la presunción de inocencia, se puede hacer extensivo a otros ámbitos. Es decir, es el gran prestigio del que han gozado formaciones políticas como Podemos, por ejemplo, que en el fondo son formaciones paleoizquierdistas que viven de negar los triunfos civilizatorios que trajo la transición. Y yo creo que en esto va de la mano de este tipo de feminismo, y de hecho los mismos que enarbolan esa pancarta enarbolan la otra y hablan del régimen del 78 como si, bueno, de una manera absolutamente lamentable. Finalmente, solo por acabar con, o por volver al principio, cuando la vicepresidente Calvo dice no, bonita, el feminismo es mío, está utilizando algo que es consustancial a todo nacionalismo, y esto también me lo explicó una vez Arcadi Espada en una entrevista maravillosa que me concedió, que tuve el privilegio de que me concediera, cuando hablaba de cómo los nacionalismos, todos los nacionalismos, utilizan la falacia del hombre de paja, necesitan fabricarse un enemigo al que cosificar, al que animalizar y al que decirle, usted no pertenece al perímetro de lo aceptable, usted está fuera. Esto lo hizo el franquismo, con la anti-España, con la España republicana, que les dijo, ustedes no son españoles. Esto hace el nacionalismo, obviamente identitario en España, que dice a unos catalanes, ustedes no son buenos catalanes, ustedes no merecen estar aquí. Y finalmente esto hace este feminismo profundamente reaccionario, antiilustrado y antiliberal, que está diciendo el feminismo es nuestro, ustedes no tienen derecho a hablar en nombre del feminismo y por supuesto no tienen derecho a enarbolar ninguna de sus reivindicaciones. Al cabo, el triunfo y el auge de la antipolítica y de los populismos que toman el rostro de este feminismo en este caso, pero que se pueden extender a las otras grandes pestes que nos asolan, que son, lógicamente, el ascenso populista, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Y, bueno. Ahora le toca a Lorena y me gustaría exponer una cuestión que antes estábamos todos desayunando y estábamos hablando sobre cómo se pasó del destape a esta especie de neopuritanismo. Y entonces encontramos que ni Tío Blanco Hetero, ni Lorena, ni yo coincidíamos en nada. Y entonces fue una conversación muy interesante, por lo que ahora Lorena pondrá a hablar sobre la cuestión de cómo ha ido evolucionando el feminismo en la transición, y ese punto en especial a ella le da mucha importancia y es muy interesante. Hola. Bueno, lo primero que quiero decir es que soy feminista, porque como la palabra parece que genera, no sé, muchas incomodidades, o siempre se buscan los matices, ¿no? O la perversión. Yo no tengo ningún miedo en decir que soy feminista, no me genera ningún tipo de rechazo el concepto. Soy feminista, pero no soy alarmista. Sé que no estamos en un estado de sitio. Es verdad que tendemos un poco al pánico moral. Supongo que también por la polarización de las redes sociales. No es mi caso, pero soy feminista no alarmista, podría definirme así. Lo que sí es cierto, y me gustaría que todos estuviéramos de acuerdo en algo básico, es que al final son las mujeres las que tienden a ser violadas por los hombres, son las mujeres las que son asesinadas por sus parejas, son las mujeres las empobrecidas en el campo laboral, son las mujeres las cosificadas, las prostituidas, son las esclavas modernas, las víctimas de la trata. Y son las mujeres las que están muy cansadas porque cargan sobre sus espaldas, como decía Silvia Federici, todo el trabajo reproductivo, el trabajo de los cuidados y ahora además
la incorporación al mercado laboral. O sea, que es que no pueden más, o sea, están saturadas, están agobiadas profundamente. Entonces, bueno, sé que hay mujeres que no se sienten feministas o no se declaran como tal, y yo creo que debe ser por dos posibilidades. Una, porque son escaladoras solitarias, es decir, mujeres que han triunfado y que personalmente les ha ido bien y por tanto no sienten que haya ninguna reivindicación que hacer. Y otra opción que sostengo es que, como decía Rubén Darío, no hay mayor pesadumbre que la vida consciente. Puede ser incómodo revisarnos, empezar a mirarnos desde fuera, ponernos un espejo, y esto pues es un proceso un poco lento que también sin duda puede ser espinoso. También hay problemática con el concepto radical. Si ser feminista radical significa, yo me considero como tal, ¿por qué? Porque estoy a favor del aborto, porque estoy a favor de las leyes de género, a pesar de que son imperfectas, y estoy totalmente de acuerdo con Julio en esto, pero bueno, mi posición es que ante situaciones desiguales, soluciones desiguales. Estoy a favor de las cuotas, esto también es una cosa que suele ser polémica, pero mi sensación es que hay cuotas masculinas y que son cuotas sociales, instauradas socialmente, mediante el fenómeno también de la cooptación, ¿no? de los hombres que quieren ser relevados por otros hombres. Yo soy periodista cultural y entonces lo veo, por ejemplo, en una institución muy respetada para mí y respetable para mí como es la RAE, que en toda su historia han sido 474 académicos y solo 11 de ellos han sido mujeres. Todavía hoy, que son 46 sillones, 8 son de mujeres. El relevo es lento, son cargos vitalicios en el caso de la RAE, y podemos ver cómo no hay ningún interés en cumplir la ley de igualdad de 2007, ¿no? También estoy en contra de la gestación subrogada y en contra de, o por lo menos soy crítica, aunque tengo dudas, con la prostitución. A los liberales les gusta mucho citar a Clara Campoamor en estos casos. Bueno, Clara Campoamor está manoseadísima, es como Machado, ¿no? Todo el mundo la coge y quiere hacer con ella lo que quiera, todos los partidos. Pero Clara Campoamor... Ay, perdona. Vale. Vale, intento ir más lento, perdóname. Me acerco, si no, un poco más. Bueno, decía de Clara Campoamor que ella, por mucho que los liberales la erijan, estaba en contra de la prostitución, decía que no se puede reglamentar un vicio, y también estaba en contra del cuerpo como mercancía. Por tanto, suponemos en la lectura de 2019 que también estaría en contra de la gestación subrogada, aunque esa versión de ella a Ciudadanos a lo mejor no le interesa tanto reivindicarla, ¿no? Hay algunos puntos que quiero tratar, como decía Sofía, el cuerpo de la mujer desde la transición hasta ahora. Vamos a ver. A las feministas muchas veces se nos acusa de mojigatas o de puritanas. Esto lo suele decir gente que ni siquiera sabe dónde está el clítoris. Es muy curioso, ¿no? Porque parece que hay un desconocimiento del placer femenino y hasta del cuerpo femenino. Yo lo digo y sé dónde está, ¿eh? Me alegro muchísimo de que lo hayas encontrado, Sofía. Bueno, tenemos la sensación de que el sexo acaba con la eyaculación del hombre y tenemos poca conciencia de nuestro propio placer. Entonces, bueno, lo que decíamos de la transición. Después del franquismo nos vendieron una presunta liberación sexual femenina que no era más que una trampa, ¿no? Tenemos el recuerdo de las escabrosas y casposas películas del Destape, ¿no? Los vingueros, todo esto, mientras los chichos cantaban, por ejemplo, la honra de una mocita se mancha y no brilla más, ¿no? O sea, teníamos siempre la contradicción entre la hipersexualización y la mojigatería, sin duda. Pero ¿qué pasó? Que de nuestra presunta liberación sexual solo se aprovecharon los hombres, porque fueron los que hicieron negocio con nuestro cuerpo, con el cuerpo de las mujeres, y son los que, bueno, pues tuvieron una vida sexual mucho más libre y más activa, mientras nosotras tuvimos que pagar con el precio de la dignidad, porque hay una doble moral. La sociedad sigue mirando mal a la mujer sexual o sigue considerándola solo como eso. Parece que una mujer que enseña las tetas ya no puede ser una intelectual. Entonces, desde las críticas al feminismo se habla mucho de esa mojigatería, pero luego habrá que ver cuántos de esos hombres que dicen eso estarían dispuestos a casarse con una prostituta o con una stripper o a presentársela a su familia. A mí no me gusta vivir en este mundo, pero la verdad es que este es el mundo que es. Entonces, cuanto antes lo asumamos, mejor. O sea, mi tesis es que la mujer no se ha liberado sexualmente. No, más bien no se ha emancipado. Es una liberación superficial. Y lo que decimos las feministas es que queremos repensar esta liberación y encontrarnos bueno, mejor con nuestro cuerpo y con lo que hacemos con él y con cómo cotiza en el mercado, ¿no? Porque rápidamente el estado de bienestar cogió los desnudos, los mercantilizó y ahora ya ni siquiera sabemos a quién pertenece
nuestro cuerpo, ¿no? Hay un libro muy interesante de Ana de Miguel que se llama Neoliberalismo sexual, donde cuenta bien todo esto y ella también habla, por ejemplo, del caso de Cristina Pedroche en Las campanadas, ¿no? Que es siempre de lo que hablamos todos los años a esa altura. Bueno, Cristina Pedroche, lo que dice Ana de Miguel es que no porque una mujer tome una decisión, esa decisión va a ser feminista. O sea, ella va en contra de la falacia de la libertad individual. Si Cristina Pedroche está ahí y gana una pasta, es porque asume o acepta ir con esa vestimenta. Nos puede parecer bien porque es su decisión, sin duda, pero si le damos una doble pensada, ¿dónde coloca eso a Cristina Pedroche? ¿Es desagradable la respuesta? Yo creo que sí. Luego también es verdad que la transición nos dio una posibilidad de transgresión artística, donde enseñar las tetas o vestirse de drag queen o juguetear con un Cristo y disfrazarlo era rebelde, ¿no? O sea, veníamos a romper un sistema de 40 años, pero ya no lo es. O sea, enseñar las tetas ahora mismo ya no es rebelde. O sea, yo creo que tenemos que repensar también a nivel artístico las formas de transgresión. Hemos perdido totalmente todo eso. También una cosa que me preocupa es el auge de las nuevas tecnologías y lo que decía de la relación con el cuerpo. Hace poco, hace un mes o hace 2 meses, tenemos el caso de una trabajadora de Iveco que se filtró un vídeo sexual suyo y se acabó suicidando. Yo creo que el cuerpo de la mujer expuesto no supone el mismo precio a pagar que en el caso de un hombre. No digo que un vídeo sexual de un hombre no haga daño, puede hacerlo. Pero en el caso de la mujer es mucho más íntimo y parece que afecta al centro más profundo de nuestra personalidad. Otro punto que quería tratar, que son muchas cosas las que quiero decir. Cultura de la violación. Sí, es muy sutil, porque desde el instituto nos han dado dos opciones. O eres una calientapollas o eres una puta. A partir de ahí construimos nuestro relato. Yo no sé qué tipo de libertad sexual podemos tener si nos hemos criado en esos dos caminos. A mí no me gustaría elegir ninguno de los dos, ¿no? De todos modos, sí que estoy de acuerdo lo estaré con mis compañeros en que no siempre no es no. ¿Por qué? ¿Por qué no siempre no es no? Porque como nos han ligado a nuestro valor sexual, nos han dicho que cuantas más veces digamos que no ante una situación sexual, más vamos a valer. Porque de nuevo la mujer sigue estando unida a su vida sexual. Entonces, en este caso, pues sí, nuestra vicepresidenta del Gobierno, cuando pide creer a la mujer sí o sí, o cuando dice que solo sí es sí, bueno, pues yo creo que desbarra muchísimo a pesar de ser feminista como ella, ¿no? O sea, que no todo va a ser lo mediático ni el discurso de las redes sociales. En cualquier caso, siento que el cuerpo de la mujer se ha tomado como algo que se puede poseer y que si ella no quiere que se posea, pues se impone. De hecho, pensad que siempre hablamos de consentimiento cuando hablamos de un caso de abuso sexual, pero no hablamos de deseo. ¿Por qué la mujer consiente? La mujer también desea, se nos ha olvidado como sujetos deseantes. Ya casi para terminar, una cosa que detesto del feminismo moderno es la victimización. O sea, creo que lo estamos haciendo mal al subrayar tanto el prestigio de la víctima. La pena, el llanto. O sea, yo echo mucho de menos el punkismo en el movimiento. A mí me gusta mucho Camille Paglia y ella dice una cosa muy interesante, que es que en una democracia un discurso ofensivo debe combatirse con otro más ofensivo aún, no yendo a llorar al hombro del gobierno, ¿no? ni al ala cálida del Papa Estado. Yo estoy de acuerdo con ella y creo que tenemos que recuperar ese punkismo y huir, por ejemplo, de la cultura del boicot o de la cultura de esconder debajo de la alfombra lo que no nos gusta. Eso es de lo que menos me convence de lo que está sucediendo ahora. Y luego recuerdo también una frase de la película de Sufragistas que viene un poco a colación y que dice que tenemos que hablar el lenguaje de la guerra porque es el lenguaje que entienden los hombres. Y estoy de acuerdo. O sea, yo abogo por el punkismo más que por la pena, por el llanto y por la eterna queja, tanto en redes sociales como en la vida. Y para terminar, bueno, también porque en redes sociales, no sé si habéis notado, que se premia mucho la historia trágica. O sea, todo el mundo es un poco, no sé, todo el mundo es un negro en un autobús al que no dejan sentarse, ¿no? Porque se ha premiado mucho como la anécdota tal en la que luego el usuario se erige como un héroe, esto se retuitea muchísimo, se hace viral y entonces pues, hay una satisfacción
personal inmensa, ¿no? Creo que tenemos que dejar de hacer el capullo propiamente con este tipo de cosas. Y para terminar, una cosa que también me preocupa del feminismo actual es el capitalismo cultural que se está generando alrededor de él. Como os decía, soy periodista cultural y recibo todos los días 10 o 15 libros morados que no tienen absolutamente nada que decir, ni una idea nueva. A veces sí que tienen criterio en la copia. Pero me decepciona muchísimo que no estemos pensando profundamente en lo que queremos proponer en 2019 al movimiento feminista. Y me aterra un poco que hagamos muchas camisetas y nos pongamos muchos pins y pongamos hashtags en las redes sociales, pero no estemos pensando profunda y filosóficamente en hacia dónde queremos llegar y cuáles son las medidas para hacerlo. También me gustaría cerrar ya casi la ponencia diciendo que odio que James Bond ahora vaya a ser mujer y negra, porque me parece un simplismo terrorífico. En lugar de crear nuevos relatos, en lugar de crear nuevos personajes con cosas que decir, con sus propias aventuras, con sus propios retos, pues esto es pim pam pum. O sea, ahora de repente le ponemos una cara de negra y mujer a James Bond. Es absurdo, es ridículo y ese es el feminismo fácil en el que yo no creo. Sin embargo, sí creo en el feminismo de Siri Hustvedt, que tristemente muchos la conocerán porque es la esposa de Paul Auster. Pero bueno, es una gran pensadora y una gran ensayista que habla mucho de la producción cultural y de cómo el machismo intercede en ella, y habla de un efecto que es el realce de lo masculino. Por ejemplo, ella comentaba estudios donde el mismo texto escrito por una mujer y por un hombre es más valorado cuando está escrito por un hombre. Tenemos que cambiar la mirada, esto es a donde quiero llegar. Es una cosa muy interna, sé que no va a ser fácil, sé que estoy un poco sola en esta mesa respecto a lo que estoy diciendo, seguramente esté sola también en este lugar, pero bueno, muchas gracias por escucharme y solamente quería decir eso, que hay que aspirar a cambiar la mirada y a la universalidad. Después de la ponencia de Tío Blanco Hetero, que le toca a continuación, haremos, porque lo estáis deseando, un microdebate antes de dar paso a las preguntas. De hecho, hemos hecho las ponencias de unos minutos de menos para tener 5 minutillos de mini debate entre nosotros, porque aquí todos muy majos, pero estamos deseando ahí meter... Bueno, Tío Blanco Hetero, te toca. Y menuda... Madre mía, macho. ¿Tienes calor o qué? Hostias. No, si lo llego a saber, en vez de esto, hablaba de lo que tú has dicho, punto por punto, íbamos uno por uno. Me encantaría. No, en una cosa que tú has dicho con lo de la liberación, yo estoy de acuerdo contigo en que la mujer sexualmente no está liberada, pero tendrías que preguntarte quiénes son las que guardan esa pureza femenina, que creo que son más las feministas que ese machismo al que tú se lo achacas, pero bueno, eso a lo mejor lo podemos discutir luego. Como me habían llamado para una ponencia que era sobre feminismo y género en la España de hoy, pues lo que yo me he propuesto es voy a intentar, he investigado y he dicho voy a intentar hacer una fotografía de cómo es el feminismo y el género en la España de hoy. ¿En qué consiste? ¿Dónde está? ¿Y cuáles son las corrientes que lo fundamentan? Son dos corrientes, que serían básicamente el feminismo de tercera ola y el feminismo de cuarta ola, que eso a priori no nos dice nada, porque ahora mismo estamos todo como muy confundidos con las olas, ya no sabemos en qué olas estamos del feminismo. Pero básicamente sí que se pueden discutir dos corrientes que ahora mismo se están disputando la hegemonía, y es de lo que yo os quería hablar porque me parece que hay una incomparecencia absoluta desde el lado liberal, desde el lado conservador, desde la derecha en general, o desde gente que quiere disputar esa hegemonía, pero desde otras coordenadas. Me parece que hay una incomparecencia absoluta, aunque parece como que no la hay, pero sí la hay. Entonces es de esto de lo que quería hablar. De hecho, iba a empezar también con la frase que dijo Carmen Calvo, ¿no?, en el auto-homenaje al 140 años del Partido Socialista, muchísimos años, ¿no?, que decía estas palabras, que yo sí que las tengo remarcadas, que es: el feminismo no es de todas bonita, se lo han currado los socialistas. ¿Por qué dice esto Carmen Calvo? ¿De dónde coño sale? Perdonad por los insultos, es así como hablo. Señor, por favor. Luego usted me pasa. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué de repente Carmen Calvo siente la necesidad de decir que el feminismo no es de todas bonita? Claro, tú antes habías dicho, Lorena, en plan,
soy feminista, en plan como si estuvieses aquí rompiendo, ay Dios mío. Pero ahora mismo ser feminista es un valor a la alza. Ahora mismo todo el mundo se quiere disputar el feminismo, todo el mundo quiere pillar ese trozo de la tostada. Por eso Carmen Calvo le dijo, no, nena, el feminismo nos lo estamos currando nosotras. Y tiene cierta razón, porque realmente las que han defendido una especie de feminismo que se ha metido en las instituciones y las que llevan una tradición feminista que desde hace muchísimos años han sido más las socialistas. Ahora el feminismo está en alza. Todo el mundo se lo quiere disputar. Por esto esta señora dice, no, esto es nuestro, a mí no me toquen las narices que aquí estamos, nos lo hemos currado nosotros. ¿Qué pasa? Ahora mismo todo el mundo se quiere apuntar a esto el feminismo, ¿no? Desde Ciudadanos, hay gente que no tiene ninguna tradición feminista, desde Ciudadanos hasta, yo qué sé, Rocío Monasterio, ¿no? También dice, yo soy feminista, sí, alguna ola, yo creo, tal. Lo suelta, a ver si cuela. Y, a ver, normalmente, claro, hay una confusión muy grande con esto. Porque Vox, por ejemplo, habla del feminismo supremacista, pero da la sensación como que hay un feminismo al que ellos se adhieren, que no es el supremacista, pero que no se sabe cuál es. Igual que cuando Ciudadanos habla del feminismo liberal que lo estoy viendo hasta en la sopa últimamente, el feminismo liberal. Es como joder, feminismo liberal, tío. Y yo siempre me quedo como pensando en plan, pero ¿de qué hablas exactamente cuando me estás hablando del feminismo liberal? ¿Qué coño me estás contando? Perdón, voy a estar así todo el que cuando me pongo... y claro, ¿qué coño es el feminismo liberal? Te hablan hoy, no, Clara Campoamor, mira, justo vamos a estar aquí de acuerdo, Clara Campoamor dijo que era liberal, entonces, o el sufragio femenino, tal, y te hablan así de una serie de claves, pero que están así un poco deslavazadas, muy superficiales, y que realmente no tienen un pozo detrás, no hay una teoría detrás. Entonces yo cuando me hablen de feminismo liberal, yo quiero que me hablen, dime cuáles son tus referentes, Clara Campoamor, vale, cuál es el pozo de la obra, qué es lo que dice, cuál es la teoría que hay detrás, qué pensadores hay, qué gente creando esta teoría y detrás, cuál es esta teoría del feminismo liberal. Probablemente me está mirando María Blanco con cara de, yo escribí un libro sobre eso. Vale. Entonces, veo muchas veces, y se es muy crítico con para mí lo que son ahora las dos corrientes hegemónicas que hay en España, que son la corriente del feminismo de la igualdad, que son todas abolicionistas y están ahí, se han hecho fuertes en el PSOE, y estos son los que básicamente están en todas las instituciones, han atravesado todo el sistema. Y luego está esta otra corriente hegemónica que estáis intentando disputarles el sitio, que serían pues el llamado posfeminismo, el feminismo del género, el feminismo, bueno, no del género, eso no está bien dicho, pero ellos lo llamarían a lo mejor del generismo, el transgenerismo, todo lo que viene derivado de la teoría queer de Judith Butler. Entonces estas mismo son las dos corrientes que se están disputando esa hegemonía en España por el feminismo. Pero estas corrientes tienen intelectuales detrás y tienen pensadores detrás que avalan estas teorías. Entonces, no nos podemos enfrentar a ellas desde una teoría vacía, desde una especie de agujero negro que es este feminismo liberal o lo que nosotros, o el feminismo no supremacista de Vox, a saber, no entiendo muy bien. Entonces, claro, el otro día pasó algo no pasó algo muy guay, pero hubo una ponencia en Gijón, unas jornadas, las tengo aquí apuntadas, se llamaban Política Feminista, Libertades e Identidad. Se dieron en Gijón el 3, 4 y 5 de julio, se hicieron virales rápidamente porque, claro, eran feministas de la igualdad, feministas que están más vinculadas al PSOE, y estas señoras tuvieron un par de comentarios que algunos podían decir que estaban fuera de lugar, hablando sobre las personas transexuales, sobre el transgenerismo y todo esto. Entonces, claro, se convirtió en algo muy fácil para atacarlas, porque se las acusaba de TERF, se las acusaba de transfobas. Y hasta cierto punto tenían razón, porque las TERF, las feministas de la igualdad, las feministas vinculadas al PSOE, efectivamente son unas transfobas. Pero yo me empecé a ver estas ponencias que estaban dando, estas charlas que daban, y me dejaron loco, tío. Porque, no, te lo juro, era la primera vez que dije, es que estoy escuchando a feministas. O sea, esto no es el rollo de Elisa Beni, Barbija Puta, Irantxu Varela, Cristina Fallaras, estas tías que aparecen en la tele, las tertulias. No, estas tías sabían de lo que hablaban, eran súper articuladas, tenían un discurso que se lo conocían de cabo a rabo, y me parecieron súper inteligentes y súper estructurado todo lo que decían. Entonces, claro, yo me quedé así como de, hostias.
Esta no es Cristina Fallar, o sea, no es estas indigentes intelectuales que vemos por la tele, ahí, ¡ah! Las mujeres. Ni siquiera tenían ese discurso, se notaba que era algo mucho más sutil y mucho más preparado. Y, coño, a mí me pareció que aparte de todo esto, tenían un trasfondo muy chungo, a mi entender, muy jodido. Porque eran unas feministas antipornografía, que esto... antiprostitución, antisexo, y me da un poco la sensación de que lo que quieren traer para España, y poco a poco lo van consiguiendo, es una suerte de modelo sueco, en el que ahora mismo se persigue la prostitución, en el que ahora mismo a una madre prostituta se le quita la potestad sobre los hijos, en el que ahora mismo a un putero también se le persigue, se le dice a la madre, se le manda a terapia. Es una situación de... hay una persecución y un estigma tanto de los trabajadores sexuales como de cualquiera que tiene una opinión divergente sobre cómo se debería aproximar la sociedad hacia el trabajo sexual. Esto a mí me da pánico porque me parece que pone en riesgo libertades individuales, libertades sexuales. Aquí a lo mejor están. y claro, yo me puse a ver quiénes eran estas personas que estaban teniendo estos discursos en este sitio. Y cogí dos ejemplos para que veamos de quién estamos hablando. Una de ellas era Alicia Millares. Alicia Millares. Doctora en Filosofía, jefa de gabinete de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias. En política ha sido asesora del Ministerio de Educación y Ciencia para desarrollar unidades de la mujer en el MEC, asesora de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega durante el mandato de esta y más tarde de Alfredo Pérez Rubalcaba, integrante del Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer y secretaria de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. Casi nada. Otra de ellas era Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado desde 2004 y miembro del Consejo de Estado desde 2006. Ha desempeñado diversos cargos, en 2004 fue nombrada consejera de Estado y desde 2008 pertenece a la Comisión de Estudios del mismo Consejo de Estado. En 2015 fue incluida en la lista de las 50 intelectuales iberoamericanas más influyentes, elaborada por Esglobal de la FRIDE, Fundación para las Relaciones Internacionales y Diálogo Exterior. Claro, estas no son las que vemos en las tertulias de la Sexta. Y estaban ahí y estaban elaborando un discurso que realmente tiene mucho calado. Y están vinculadas al Partido Socialista, aunque normalmente nunca son la cara visible de este. Y se conocen toda la historia del feminismo, ya os digo, de memoria, son abolicionistas, son lo más antisexo y antiporno que te puedes echar a la cara. Y, tío, son referencias en toda... Son las personas que, muchas de ellas son ideólogas y referentes para todas las políticas de género que se han hecho y que se hacen en España. Personas de este calibre, a las que realmente no entendemos el discurso. Entonces yo me interesé, dije, a ver, políticas de género, vamos para allá, para entender un poco el concepto de género y el concepto de feminismo. Desde este feminismo de la igualdad, ¿qué entienden por género? Ellos el género lo entienden como una categoría de análisis, como una categoría hermenéutica. Ellos utilizan, para ellos el género es un instrumento para estudiar la realidad y para hacer una crítica cultural. Pero además, lo que hicieron estas señoras, además lo dicen en el vídeo, y yo os invito a todos a que os veáis ese vídeo, es que en los años 90, cuando el feminismo no estaba tan en alza y ser feminista, que tú ahora dices que está mal visto, no estaba tan bien visto como ahora, lo que hicieron fue cambiar la palabra de feminismo por la palabra de género. Así te lo explica Alicia Millares en el vídeo este. Dice, claro, como la palabra feminismo pues podía, podría procurar pues, ciertos sesgos de la gente, que la gente te miraba con reticencia, para poder introducirnos en las instituciones y en la academia, lo que hicimos fue sustituir la palabra de feminismo por género. Y a partir de ahí podíamos introducir políticas feministas, pero en vez de llamarlas políticas feministas, las llamábamos políticas de género. Y ahora, ¿cuál es la agenda feminista de estas mujeres? ¿Qué significa para ellas el feminismo? Claro, ya se despollan cuando de repente ven en la tele que alguien dice, no, para mí el feminismo es, según el diccionario de la RAE, la igualdad entre... Se parten el culo. Porque para estas chicas el feminismo no es eso. Para estas chicas el feminismo es una teoría política. Y como... Bueno, espérate un poco.
Para estas chicas el feminismo es una teoría, voy a intentar ir rápido, para estas chicas el feminismo es una teoría política. Y como teoría política tiene una agenda política. Y la agenda política es llegar al poder para a partir de ahí intentar cambiar la realidad social. ¿Cómo quieren cambiar la realidad social desde este feminismo de la igualdad? La forma en la que quieren cambiar la realidad social es aboliendo la categoría sexo-género. Ellas entienden, el feminismo tiene como fin y objetivo desactivar la categoría sexo-género, porque han sido categorías que han ordenado las estructuras sociales colocando a las mujeres en una posición subordinada respecto a los varones. Este feminismo tuvo su consolidación en la conferencia de Beijing, donde, pues eso, es comandada por organizaciones gubernamentales, establecieron los criterios donde se plasma cómo se puede abordar el paso de la igualdad formal a la igualdad real. Esto era feminismo de la igualdad. Y a partir de ahí, esta fue la consolidación, el clímax de este feminismo, y a partir de ahí el inicio de la cuarta generación del feminismo, que es cuando el género dejó de ser una categoría analítica y se convirtió en un fin en sí mismo. Y aquí es cuando aparece esta cuarta ola, este posfeminismo, que lo podemos llamar, porque ya no es feminismo, porque se desplaza el sujeto político de la mujer. Esto más o menos lo veis en todas estas teorías derivadas de la teoría queer, que tienen pocos ideólogos pero muy potentes, en los que dicen básicamente que el género es algo autopercibido. Hay una ponderación de lo subjetivo. Y entonces, el género, al ser algo autopercibido, se desplaza automáticamente el sujeto político de la mujer y el sujeto político se convierte en el género, que puede ser... Hay tantos géneros como personas hay en el mundo. Entonces, claro, hay un choque absoluto entre estas dos corrientes. ¿Por qué? Porque, para empezar, están empezando a desplazarlas en los órganos legislativos. Ahora mismo en Madrid, por ejemplo, tenemos una ley, que es la famosa esta ley Cifuentes, en la que dicen que el feminismo es algo autopercibido, o sea, el género es algo autopercibido, y nosotros somos mujeres u hombres en funciones de cómo lo percibimos de una forma subjetiva, absolutamente, y nadie nos puede decir que eso no es así. Entonces, yo lo que quería básicamente mostrar es cuáles son las dos corrientes hegemónicas que hay ahora mismo en España. ¿Quiénes están enfrentando a estas corrientes? Que es nadie. Tenemos a Ciudadanos con su feminismo liberal, que no es nada. Tenemos al PP, que está mirando de reojo, y tenemos a Vox, que lo que quiere es, lo mete todo en un cajón desastre. Mete el divorcio, mete el matrimonio homosexual, mete la ley de violencia de género, mete cualquier cosa que a ellos les suene un poco tal, lo meten como si fuese teorías de género. Y a partir de ahí, básicamente, creo que la solución para esto es estudiar qué están diciendo estas personas, saber de qué están hablando, entender cuál es el discurso que hay, porque lo que nos estamos jugando es algo muy fuerte, amigos. Nos estamos jugando libertades individuales, libertades sexuales y, al final, derechos fundamentales, y hay que entender las personas y el discurso que tienen las personas a las que nos estamos enfrentando en ese sentido, si queremos cambiar las cosas o si queremos enfrentarnos o derribar esto. Y ya está, he ido muy rápido en las últimas estas, pero muchas gracias. Para que haya ronda de preguntas y demás, en lugar de mini debate, vamos a cambiar un poquito el asunto. Quiero plantear una cuestión y que cada uno de los ponentes haga una pequeña cuña de 2 minutos para finalizar eso antes de comenzar la ronda de preguntas. Como dueña de esclavo que soy, yo sí que creo realmente en el poder femenino. Creo que una de las armas fundamentales del poder femenino es precisamente el erotismo. Yo sí que reivindico todo lo que conlleva la fuerza erótica femenina, y eso incluye tanto desde el aspecto de la santidad, digamos, como el aspecto de la prostitución. No obstante, es decir que uno de los argumentarios más comunes es el qué pensarán las personas, digamos, lo social, sobre la mujer en cuestión. Pero yo creo firmemente, como dice Diego en el comentario, que la historia es un préstamo de tabúes. Entonces, no creo que se puedan quitar todos los tabúes del mundo. Yo creo no en las mujeres liberadas, creo en determinadas mujeres que logran esa liberación, porque es una cuestión de escalar, no es algo que tenga que hacer la sociedad. Y adicionalmente también creo firmemente, y esto no es una metáfora, creo muy firmemente en la frase de Margaret Thatcher de que cuando una mujer iguala a un hombre lo supera. Entonces, quería abrir esto como debate sobre eso para que vosotros digáis vuestro punto.
Empieza tú. ¿Cuál sería más o menos, o sea, la pregunta? ¿Cuál es la pregunta, Sofía, por favor? La pregunta es qué pensáis Sí. del poder femenino, Bueno. de la erótica femenina, a día de hoy en España. A ver, es que yo a veces tengo una sensación un poco extraña cuando hablamos de estos asuntos y creo que hay una dislocación entre la realidad y el debate. Por ejemplo, cuando Lorena comentaba que se nos educa o se ha educado a la mujer tradicionalmente en unos roles muy determinados de ser pues la santa o la puta y no había término medio, yo, hombre, creo que efectivamente quedan aspectos en los que avanzar y hay mucho camino por recorrer, pero creo que a veces no somos justos con nosotros mismos y con todos los logros que hemos, logros reales, no solo logros, digamos, textuales en los textos legales, no, logros reales, no hay más que ver cómo era la España en lo moral y en lo sexual de nuestros abuelos a la de hoy, y yo creo que el salto es enorme, pero es que además no hay más que mirar alrededor y salir un poco de España y de Occidente y ver cuál es la situación de la mujer, nada más cruzar el Mediterráneo y entrar pues, en Marruecos, en Argelia, etcétera, etcétera, ¿verdad? De la mano de eso, yo creo que estos feminismos nuestros que viven de fabricar en parte pánicos morales, olvidan otra realidad, que es que España es un país tremendamente seguro, con una tasa de homicidios bajísima, pero bajísima a nivel mundial y también a nivel europeo, y con una tasa de agresiones sexuales también baja a nivel mundial y europeo, y que a veces ciertos discursos, digamos, un poco apocalípticos no es que no son fieles a los datos, al empirismo, a la realidad, a los datos que ofrece el Ministerio del Interior, por ejemplo, en cuanto a delitos. Y finalmente, respecto al poder femenino o el erotismo, claro, sí, es obvio que existe un poder o un poder femenino, un erotismo, que, sin embargo, este feminismo a veces niega, porque olvidamos que estas campañas antiporno, las campañas contra la prostitución, que por supuesto son debates que se deben mantener y que tienen múltiples facetas, pero se olvida a veces que el feminismo, digamos, antiporno y etcétera, es un feminismo que nace y coge fuerza en Estados Unidos en los 70, por unas feministas que, por cierto, son enemigas declaradas de Paglia, porque Paglia debatió contra ellas ferozmente, y que hoy en día van de la mano y han ido de la mano en cruzadas, por ejemplo, a la hora de censurar exposiciones fotográficas, etcétera, de la mano del evangelismo de ultraderecha. Es que porque los puritanismos acaban tocándose y es una desgracia que en nombre de la emancipación acabemos de la mano precisamente de lo que combatíamos, que es el puritanismo, que es la prohibición y que es, digamos, el convertir en pecado o en incluso delito el deseo y el erotismo. Bueno, yo a este respecto... ¿Suena bien? ¿Se escucha? Lo primero que quiero decir es que para mí la ficción es sagrada, o sea, y la cultura es sagrada, y ningún tipo de feminismo moderno, a mi juicio, debe interceder en quitar exposiciones, censurar canciones de playlist, o sea, eso es ridículo. Entonces, si hay un espacio donde podemos ser libres, es en el arte y es en la cultura. Para mí está fuera del debate. O sea, me parece un debate muy banal de redes sociales en el que no tenemos ni siquiera que entrar. O sea, a mí me encanta Baltus y no me siento menos feminista por ver a una niña adolescente que está empezando a conocer su sexualidad con una pierna levantada frente a una chimenea en uno de sus cuadros más célebres. Me parece ridículo. Pero hubo que movilizarse para evitar que no lo sacaran del MoMA. Sin duda, o sea, pero para mí eso no es lo más representativo del movimiento. Sé que el movimiento tiene excesos y no estoy de acuerdo con ellos y siempre que tengo ocasión los critico, como ahora mismo, pero bueno, solamente decir eso, que para mí el debate de la cultura de la ficción, o sea, no se toca. O sea, el arte no se toca. Eso por una parte. Luego, en cuanto a lo que decías sobre la erótica femenina, sí que estoy de acuerdo en que tenemos ese, si quieres llamarlo, poder añadido, pero que lo hemos gestionado mal e incluso lo hemos cedido a los hombres, igual que la izquierda ha hecho con la bandera de España, con la derecha, ¿no? Por ejemplo, o sea, ha sido alguna cosa que podría ser de todos, podría estar compartida, podría ser disfrutada, pero sin embargo lo hemos gestionado mal y seguramente también tendremos una parte de culpa y hay que iniciar un proceso de recuperación, porque quien se hace rico con nuestros cuerpos principalmente son los hombres. También en cuanto a esta exaltación de la erótica femenina hay que recordar que
que existen unos cánones que, digamos, que asfixian más a las mujeres que a los hombres. Luego los gimnasios están llenos, ¿no?, de hombres y mujeres, y las librerías siguen vacías, pero la mujer tiene muchos más casos, por ejemplo, de problemas alimenticios, de desarreglos, vive delante de un espejo. Hay una cosa en biología que se llama intrasexual competition, que es que competimos contra nosotras mismas porque estamos un poco, pues en fin, con esa bala mirándonos. Y por último, decir que lo de la puta como mujer liberada es una cosa que me interesa mucho y me encantaría poder comprobar con mis propios ojos, más allá de lo que pasaba en Mesopotamia, ¿no?, como dice Antonio Escotado, que es un hombre que respeto mucho, pero que yo no he conocido de cerca ese tipo de puta a nivel masivo. Quiero decir, la puta es una mujer casi siempre racializada y empobrecida y con una dignidad menoscabada, por triste que suene. La puta no es la escort, no es el modelo grande de puta. Y luego una cosa que, para terminar, creo que es importante: a veces se habla de los discapacitados físicos o intelectuales a la hora de recurrir a la prostitución. Bueno, el sexo no es un derecho. Y eso es una cosa que creo que es importante que sepamos todos. Igual que tener hijos no es un derecho en cuanto a la gestación subrogada, porque seguimos hablando del cuerpo como mercancía. Vale, a ver, Lorena. Dime, Cuando se habla de la puta... vale, cuando se habla de la prostituta como un agente liberado, en este sentido, hablamos porque el orden patriarcal, lo que entendemos por el orden patriarcal, hablaba de la mercantilización entre los hombres de sus mujeres. Y el valor de esas mujeres recaía en el valor de su sexualidad. Es decir, el padre tenía que ofrecer a su hija virgen al marido, en este caso, y era un intercambio. Y en eso consistía el orden patriarcal. Y en eso se han basado nuestras sociedades durante muchísimos años. Entonces, cuando hablamos de una prostituta como una persona liberada, es una persona que coge ese valor que los hombres mercadean entre ellos en el orden patriarcal, se apodera de él y es ella la que lo gestiona y está subordinada a ella. Y al putero, ¿no? Bueno, y al cliente, en este caso. ¿no? Y al dueño de Pero cuando hablamos de que, negociador. cuando por ejemplo Sofía a lo mejor te puede hablar de que históricamente se puede ver a la prostituta, se puede entender la prostituta como una mujer liberada, se está hablando en estas claves. No se está diciendo que, joder, que has empezado a hablar de mujeres racializadas y cosas así, que es como... Pero bueno, es una cosa. Luego, a mí me parece que entras en muchas contradicciones, muchas veces... Perdón, es el perfil de la puta de España, y España es un país de puteros pero y de bueno, puticlubs. Pero y esa es la puta de España a la que tú ves en... Perdón, esa puta a la que te refieres... bueno, por desgracia, ojalá se hicieran estadísticas más exactas, porque es un tema que no se ha tratado como debería tratarse. Yo creo que sí. Y porque es alegal. Bueno, y me parece que hay también mucha contradicción cuando, por ejemplo, defiendes la cultura de la ficción y la no censura, pero luego, por otro lado, como que valoras o sostienes cosas como la cultura de la violación y tal. O sea, me parece un poco que es como estar en misa y repicando. No sé si así es el dicho, porque yo soy muy malo con los dichos, pero me parece que es un poco el estar en una posición un poco indefinida. Pues como no estoy a favor de esto, pero estoy en contra de esto, pero es como una especie de buffet libre en el que muchas de las cosas entran en contradicción. Si hablamos de la cultura de la violación, al final lo que se sostiene a partir de la cultura de la violación es que el porno, distintas formas de expresión sexual, lo que generan es una situación en la que... Yo no he hablado del porno. Bueno, pero has hablado de cultura de la violación. Claro, entonces muchas veces manejamos unos términos en los que luego se contradicen con otros términos que se supone que sí que defendemos. Entonces me parece que habría que asentarse un poco y pensar las cosas en ese sentido. Y cuando dices lo de la erótica femenina, estoy absolutamente de acuerdo y creo que, de hecho, uno de los principales poderes de la mujer está en su sexualidad, y creo que las que ahora mismo son las que defienden todavía estos valores antiguos que podríamos entender de la pureza femenina, son exactamente ahora mismo las que más lo defienden, son las mismas feministas de la diferencia, las mismas feministas institucionales y las feministas culturales, que están todo el día con la misma matraca de la cosificación, de la heteronormatividad, del heteropatriarcado y todos estos cuentos. Vale. Vale. Así que, una pregunta.
Si me tienes al micro. ¿Me puedo colar ya que estoy? Sí, sí. Bueno, una pregunta muy corta, estaba más para Lorena, porque en el tema de la sexualidad, lo que mencionó Sofía de lo del destape, que hemos llegado al retape, a mí me da la impresión de que las mujeres, y un ejemplo claro es Friends, para una serie que conozca absolutamente todo el mundo, una serie ya tiene 25 años cuando empezó, ahí tú veías a tres hombres y a 3 mujeres que disfrutaban de su sexualidad, de que buscaban pareja, buscaban rollos, buscaban tal, y nadie se metía con nadie y las mujeres eran entes sexuales activos y buscaban el placer y no había ningún problema. ¿Por qué ahora hay problema con eso? Hay que apuntarse. Bueno, yo deciros que el feminismo es uno de los valores fundamentales que ha traído la transición, artículo 14 de la Constitución, igualdad entre hombres y mujeres, y el feminismo simplemente es un movimiento que busca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y creo que eso no hace daño a nadie. Ni es alarmista, ni es radical, ni es deplorable, ¿vale? Entendamos el concepto feminismo. Segunda cosa, cuando ha hablado de manifiesto deplorable del 2017, los que se hacen el 8 de marzo, yo fui la que hice el del 2017, te lo daré a leer si quieres, y creo que de deplorable tiene muy poco. Ahora dirás en qué lo es deplorable, déjame acabar y luego... Sí, sí. Y en cuanto a lo que tú mismo has dicho, un hombre blanco y hetero... Sí, sé que te refieres a mí. Lo primero es una mesa de personas, creo que deberías quitarte el personaje, bajo mi punto de vista. Vale, tú sabrás, pero es personas, no personajes. Y te invito a una cosa, tengo la suerte o la desgracia de conocer muy bien a Alicia Miralles y a Amelia Valcárcel y te digo, léetelas más, que ni son antisexo para nada, ni son antiporno para nada. No las debiste entender nada de bien en la conferencia. Puede ser. Y debemos distinguir muy bien entre identidad de género y feminismo, que son 3 conceptos que has embarullado de una manera que creo que has confundido a todos los asistentes. Nada más. El chico este de rojo. Hola, bueno, gracias por estar aquí y por compartir con nosotros esta charla. Nuevamente me voy a dirigir a Lorena. En primer lugar, no tengo claro si sé dónde está el clítoris, pero sé que la pregunta de por qué se habla de consentimiento y no de deseo no se la tienes que hacer a los hombres, sino a las que han planteado ese debate, que son las que se hacen llamar feministas. Y una cosa, yo reconozco que la situación laboral de la mujer es una muy concreta. Tienen más trabajos a tiempo parcial porque suelen ser precisamente las que deciden quedarse en casa cuidando con los hijos, pero tú has hablado de precariedad. Yo te invitaría a que ahora, con este sol que hace, vengas conmigo a alguna obra y les preguntes a los trabajadores, que no creo que sean mujeres, si consideran que están en una condición precaria, o que vengas conmigo a una mina y lo compares con lo que creo que tú te refieres a una situación de precariedad. Y en este mismo tema, yo he sido aquí en Valladolid colaborador de una asociación llamada A Salvo, que presta ayuda a personas que están en una situación difícil, que no tienen casa o sencillamente su situación es muy precaria. También te diría que me acompañaras y le dijeras a las mujeres que encuentres que su situación es bastante más precaria que la de los hombres. Y tenía muchos más temas, pero como hay poco tiempo, ya con esto me conformo. Gracias. Sí, gracias. Yo también tenía varias preguntas, pero bueno. En un principio, cuando te preguntas qué es el feminismo liberal, yo me preguntaría qué es el feminismo socialista. Luego, una pregunta para Lorena. ¿Reivindicas la libertad en el arte y en la vida no? ¿Es más importante el arte que la vida? Otra pregunta. Sindicatos de prostitutas, ¿por qué nunca se las invita? No hace falta remontarse a Mesopotamia. Los sindicatos de prostitutas defienden poder ejercer la prostitución. Y por último, tú hablas de la liberación de la mujer y que la liberación viene de la mano del feminismo. Pues yo me pregunto, y de la liberación del deseo femenino, ¿cómo es que en una situación que hemos tenido en este país, que ha sido, bueno, día y noche, ha estado en los medios de comunicación, nadie ha reivindicado, nadie se ha planteado que una chica joven pueda tener el deseo de acostarse con 5 chicos? Nadie lo ha reivindicado. Y eso, para mí, es el peor puritanismo. Gracias. Parafraseando a Gilles Deleuze, que decía que la filosofía es el arte de crear conceptos, el feminismo se ha convertido en el arte de crear conceptos que no explican la realidad
y que apelan a la emoción de por lo menos la mitad de la población para enfrentarla contra la otra mitad de la población. Entonces, mi pregunta es, en uno de los conceptos que más se utilizan, brecha de cristal, mansplaining, generalmente conceptos obtusos, es el de los espacios del miedo. ¿Qué opinas, Lorena, de los espacios del miedo? ¿Crees que realmente las mujeres tienen miedo a salir de casa por ser mujeres? Y eso justifica como determinados políticos han propuesto porque hay un policía municipal que las acompañe a casa los sábados por la noche, los viernes, etc. Creo que he hablado mucho de sociedad, una sociedad. Puesto también de manifiesto el propio manifiesto, un manifiesto que, por cierto, yo me leí de feminismo de la poco, más bien, que es un manifiesto político-comunista, pero lo que yo vengo a decir es que hemos mirado otras cuestiones en la sociedad, por ejemplo, que la primera causa de muerte no natural en España sean los suicidios, que haya 3.700 muertes por suicidio y el 75% sean varones, por ejemplo, y estamos causando una alarma generalizada sobre esta sociedad de la violación, que no la veo, afirmando incluso que España es un país de puteros, cuando de verdad hay unos problemas mucho más importantes. Y hablábamos de estadísticas, de que no hay estadísticas claras. Bueno, estadísticas claras sobre infanticidios o sobre el maltrato contra las personas mayores las hay, porque de verdad estamos creando un alarmismo de una sociedad que yo creo que solo se enfoca en algunas cuestiones y no en otras mucho más importantes. Bueno, perdón un momento, yo creo que es muy interesante lo que planteaba antes el hombre hetero, o como te hagas llamar. Yo creo que si hay un sector que me parece que no está, que ya se fue esta mañana, que hay un sector que tiene un pensamiento firme sobre esta cuestión, que es la Iglesia, pero la Iglesia creo que no está aquí. La Iglesia tiene puntos de vista bastante interesantes sobre todas estas cuestiones, pero bueno, creo que no viene al caso. Yo creo que simplemente la cosa es mucho más sencilla y me parece que el periodista hablaba sobre esta cuestión. El feminismo, con independencia de la justeza de las causas, todo esto obedece a una cuestión muy simple. En el momento, y esto es una cosa que me confesó una diputada de Podemos, dice, esto es una cuestión muy simple. El objeto revolucionario pasa de ser el obrero de toda la vida, porque las sociedades son mucho más complejas, pasamos a defender los ismos, que en principio son una cosa justa, pero nos apropiamos de ellos. Sobre todo la cuestión de la sexualidad y la cuestión del feminismo. Y además, ¿qué pasa? No se defiende con justicia, sino por una sencilla razón, porque esto da votos. Da votos. Y por eso no consentimos que en la manifestación de las mujeres aparezcan mujeres ciudadanas. Y por eso no consentimos que en el orgullo aparezcan personas de ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos queremos apropiar esto porque da votos. Mirad, yo vengo de un barrio muy conflictivo, un barrio en el que pasear por la noche es un poco complicado, y resulta que tengo que escuchar de una mujer que hasta hace poco votaba siempre al PP, y ahora vota al PSOE por la cuestión del feminismo, una cuestión tan alucinante que es el decir, es que yo quiero pasear sola por la noche, y yo también, y no tener que estar huyendo de los yonkis que me van a matar en cualquier momento. Eso es tanto como yo querer ir por el metro de Madrid con billetes de 500 euros aquí, o querer pasear por la sabana por la noche descalzo y solo. Ya sabemos lo que me va a pasar. Y es que hay determinados movimientos que están perdiendo totalmente el sentido de la realidad. Con independencia de la justeza, que yo no estoy entrando en eso, pero insisto, estos ismos que además son cool, porque en el momento en que de hace unos años para acá decir que soy esto, soy lo otro, es cool y da votos, pues es simplemente, es una cuestión de votos. El día de mañana, pues a lo mejor resulta que podemos defender, como efectivamente dice, podemos entrar a estudiar los suicidios y demás. Muchas gracias. 3 minutos cada uno para responder las preguntas. Comienza Julio. A ver, yo cuando digo que el manifiesto me parece un disparate, por supuesto es algo opinable, no es falsable, es mi opinión. Uno puede tener una opinión espléndida del manifiesto, puede tener una opinión crítica, es mi opinión. ¿En qué se basa? Este es el manifiesto feminista del 8 de marzo de 2017, en el que leemos cosas como, por ejemplo, exigimos un cambio de modelo político donde nuestros derechos no sean cuestionados. Yo niego la mayor. En España los derechos políticos de las mujeres no son cuestionados y se puede demostrar. Dice, frente a un Estado que nos ignora, niego la mayor. El Estado español no ignora a las mujeres, porque claro, estamos diciendo que el Estado español ignora a la mitad de la población. Dice, denunciamos la violencia institucional.
¿Qué violencia institucional? ¿Realmente hay una violencia institucionalizada en España contra las mujeres? O, por ejemplo, dice, denunciamos que nos fallan las presas criminalizadas abajo los muros de las cárceles. ¿Pero cómo que abajo de los muros de las cárceles? Dice, luchamos por romper las fronteras que excluyen, que no sé exactamente qué significa, es una frase así un poco hueca, y las instituciones que retienen. Dice, porque ningún ser humano es ilegal. Pero es que, claro que ningún ser humano es ilegal. Lo ilegal es cometer... y ya sabemos por qué los seres humanos huyen de los países del llamado tercer mundo, y ya sabemos que huyen de condiciones terribles de vida y que arriesgan la vida en el estrecho, y etcétera. Pero claro, Sí que tienen terrorismo institucional contra las mujeres. como Arabia... como Arabia Saudí, que les fabricamos las fragatas y entonces nos callamos todas nuestras justas reivindicaciones porque si no los astilleros en Cádiz se van a tomar por saco, o por supuesto como Irán, que paga ciertas televisiones, y unos y otros, porque claro, yo entiendo a la vez en Cádiz el pánico a perder los contratos de la monarquía teocrática y asesina saudita, pero claro, es lo que hay, que anda luego descuartizando periodistas por ahí, pero claro, es que dice, exigimos una educación laica, pública y gratuita, pero si es que en España hay una educación laica, pública y gratuita, es que, ¿pero de qué hablan? O sea, ¿de qué hablamos? ¿De Irán? ¿O de...? Es que yo no reconozco, es que... Es el manifiesto de Madrid. Perdón, yo me refería al de Madrid, el matiz. Vale. Pero bueno, es el manifiesto de Madrid. No, yo hablaba, porque además es el, digamos, entiendo que es el que tiene más trascendencia social, pero bien, hecha esa salvedad. Pero bueno, quiero decir que no dejan de ser opiniones sujetas a debate. Claro. No, claro, es que hablamos de dos manifiestos distintos. Bien, importante salvedad. Pero bueno, a mí me parece que dice algunas cosas muy, como mínimo, cuestionables. Bueno, Lorena, te toca... Voy a intentar contestar algunas de las preguntas, a ver si me acuerdo. Lo que decías de Friends, pues quizás sea un buen ejemplo, la verdad es que no la he visto entera, pero en general la ficción, por ejemplo, una serie presuntamente feminista como sería Sexo en Nueva York, lo que hace es presentar a mujeres hablando de hombres, como si nuestra única preocupación fueran los hombres 24/7, ¿no? Y sobre todo con muchos bolsos caros que creo que la mayoría no tenemos. Me refiero, se habrán hecho cosas bien en la ficción sin duda y también se habrán hecho cosas mal. Respecto a lo que decías de la precariedad, yo no he usado esa palabra, he utilizado la palabra empobrecidas porque estoy totalmente de acuerdo contigo que una de las principales reivindicaciones debería ser luchar contra la precariedad, y ahí me interesa mucho el libro de Daniel Bernabé, La trampa de la diversidad, que pide que no nos enroquemos en identidades y que sigamos pensando en una igualdad de derechos para todos, más allá de LGTBIQ+, sal a bailar, ¿no? Y estoy de acuerdo con él en este sentido, o sea que encantada de acompañarte a los sitios que me has dicho, y me parece muy interesante lo que haces. El factor clase sigue siendo importante y yo no lo olvido, pero bueno, esto era una ponencia sobre otra cosa, igual por eso no me he metido tanto ahí. ¿Qué más? Me preguntaban si tenía miedo, si vivía como... Es justo lo primero que he dicho, que no vivimos en un estado de sitio y no me considero alarmista. De hecho, me recordaba lo que decías a una columna que escribió Barbie Japuta, que me parece una impostora absoluta y bueno, no voy a entrar en más de calificación. Me parece una tía que es un peligro. Es un peligro las cosas que vende. Por ejemplo, en uno de sus artículos decía que una mujer no puede ir a alquilar un piso sola porque la van a violar. Me parece ridículo, me parece absurdo, me parece denigrante y nos infantiliza. Por supuesto lo rechazo y no tengo un miedo constante, tengo miedo como todo el mundo en momentos puntuales y según el riesgo. No hay que hacer más drama de esto. Vale, y para terminar lo que decía el otro chico sobre que los hombres se suicidan y todo esto, vale, es que nadie ha dicho que el machismo solamente afecte a las mujeres o que la masculinidad tóxica solamente afecte a las mujeres o que seamos iguales. Quiero decir, el hombre se suicida más o tiene una esperanza de vida menor o muere antes pues porque es más temerario, por ejemplo, o porque se le expone a otro tipo de presiones. Hay muchísimos factores también biológicos que nos diferencian y con eso no quiero decir que los hombres sean siempre y en cualquier caso unos privilegiados y nosotras estemos aquí bajo el sol estresadas. Cada uno carga con lo suyo. No minimizo el sufrimiento del hombre en ningún caso, simplemente pienso que es diferente. Vale, yo en relación a lo que me has dicho, cuando he utilizado las expresiones de identidad de género, género y feminismo, me extraña que me hayas dicho que me las he inventado, que me las he sacado de las narices.
Las he confundido. Es posible, no digo que no las haya podido confundir, pero la mayoría de las definiciones que tengo aquí en ese respecto las he sacado de transcripciones de los audios de las ponencias que dieron en Gijón hace unos días. Alicia Millares dijo que el feminismo se entiende como una teoría política, con una agenda política concreta que busca alcanzar un poder para abolir las categorías sexo-género. Esto es una transcripción de lo que decía Alicia Millares. Puede estar equivocada o puedo estar equivocado yo, puedo haberme confundido al transcribirlo, pero ya te digo yo que no lo estoy al transcribirlo. Ah, vale. Ah, bueno, que claro, el discurso no gusta. Pero esto sí también es una transcripción, te puedo decir hasta el minuto exacto. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, pero déjame, estamos en una... Sí, esto es un debate, pero precisamente porque tú estás dando argumentos, en lugar de infórmate, ¿podrías dar un argumento? No, pero independientemente, me parece bien que me diga que me... No, digo que le des un argumento. No, hombre, dale un argumento. Género, ¿no? Una persona se puede sentir como sea, pues cuando te sientes como sea, te puedes sentir hombre, mujer, o LGTBI, te puedes sentir lo que quieras. Estamos hablando de identidad de género. Sí, estoy de acuerdo. Claro. No, estoy de acuerdo contigo. Él ha hecho la diferencia. Simplemente que, bueno, yo entiendo que son conceptos difíciles, pero que... Estoy de acuerdo contigo y puedo haberme expresado mal o podemos no habernos entendido al respecto. Lo que dices de el intercambio de género... Es posible que a lo mejor las interpretaciones que tengan ahí no es lo que ha derivado de lo que yo he entendido de esas charlas que daban y de las posiciones que tienen en relación a los trabajadores sexuales, porque al final no olvidemos que las actrices porno y los actores porno pues son también trabajadores sexuales y la relación que ellos tienen con el trabajo sexual... ¿Perdona? Ah, bueno, hay usuarios y usuarias, sí, 100%. Otra cosa que también me has dicho en relación a... Feminismo y género, el intercambio te puedo decir incluso el minuto en el que Alicia Millares habla específicamente de que en los años 90 se cambió deliberadamente el concepto de feminismo por el concepto de género para poder introducir de una manera más aceptable estas teorías y estas políticas. Te puedo decir incluso, aquí no lo tengo apuntado, pero te puedo decir el minuto de la charla, pero creo que era a partir en la media hora, en el minuto 28-29. Porque me acuerdo porque lo estuve mirando y me pareció muy interesante. También decirte que no he hablado... de una manera... O sea, yo estoy absolutamente en contra de muchas de las posiciones que tienen tanto Amelia Valcárcel como Alicia Millares, pero creo que no he hablado de ellas de una forma en la que las estuviese denostando en ese sentido. Es decir, de hecho, no he apreciado, pero he reconocido el valor que tiene los estudios que estas personas tienen detrás y la importancia y el impacto que tienen en nuestra cultura en ese sentido. Lo que pasa es que yo soy contrario a esas ideas y de hecho lo que defiendo, y tienes mucha razón en eso, me faltan muchísimos estudios para poder llegar, y creo que yo no soy la persona de hecho que tiene que enfrentarse a estas personas, creo que son otros teóricos y otras feministas que vengan de otras corrientes los que tengan, si acaso, que intentar derribar los relatos que estas señoras han formado. Y una cosa más en relación a los suicidios. Me parece, tenías toda la razón, hay un interés selectivo a la hora de señalar los problemas que deben copar la agenda mediática. Y es verdad que se está hipersensibilizando sobre estos temas. También decir que esto es algo cambiante. Es decir, ahora ha tocado esto, dentro de unos años tocará otra cosa. En los años 90 estaban con la pedofilia y los abusos sexuales a menores y las sectas satánicas. Pues poco a poco iremos cambiando. Pero la verdad es que parece como que siempre la sociedad necesita de un chivo expiatorio o de algo en lo que enterrar sus miedos, y luego hay gente, oportunistas, políticos, que se aprovechan de estas situaciones para intentar sacar réditos. Y yo creo que con esto ya...